Habitantes de Melipilla denuncian una supuesta negligencia por parte de 2 médicos del Hospital San José ubicado en esa comuna. Uno de ellos cuestiona el actuar de un facultativo de origen extranjero que al momento de atender la emergencia no contaba con las autorizaciones para ejercer en Chile. La dirección dice que esto se debe al poco interés de médicos nacionales para cubrir cupos de atención. El informe es de Matías Jara y Rodrigo Sepúlveda. Un accidente siempre puede cambiar una vida, pero una atención médica supuestamente negligente transforma todo en una tragedia. La gente humilde y la gente rural es la que más sufre este tipo de casos. Aparentes errores en la atención y posterior diagnóstico con consecuencias no solo para el paciente afectado. Haber actuado oportunamente y haber llevado a Ignacio a un hospital público o privado que fuera eficiente. Una pareja que responsabiliza a un médico de un hospital que registra denuncias y sumarios por negligencia médica, el San José de Melipilla. Como el niño no habla y el niño no se quejaba y no lloraba, el niño estaba bien. En el hospital, cuando contratan a estas personas, ¿quién las contrata? Médicos cirujanos que atendían sin la autorización necesaria y sin tener aprobado el examen de certificación médica nacional. La necesidad nace de suplir finalmente la escasez de los profesionales. Pensar que por mera vocación nosotros vamos a lograr que los médicos vuelvan a el sector público me parece que es una mirada errada. Iba camino a Curacaví y tuve un accidente en Boyenar, en el cual fui colisionado por una persona, una señora, que dio una vuelta en U, 80 kilómetros por hora. El 7 de febrero de este año, Ignacio iba a cubrir un servicio del SAC de Melipilla, donde trabajaba cuando sufrió este accidente. Y no sentía nada, estaba todo oscuro, no me podía mover y sentía que no tenía aire. Y yo vomitaba sangre incompulsivamente en tos, como tratando de volver a respirar. Ahí empecé a ver luces, empecé a ver sombras, escuchar más ruido, a entender lo que pasaba. Quedó a 15 metros de su moto, semi-inconsciente sobre el pavimento en la ruta que lleva a Boyenar. A pesar del golpe, recuerda que solo pedía una cosa. Yo decía, como podía, con el oxígeno puesto, hospital de Melipilla no. Hospital de Melipilla no. ¿Tú decías eso? Yo decía eso. ¿Por qué? Porque yo era H. Pero fue llevado hasta el servicio de urgencia del hospital de Melipilla, comuna donde trabaja y reside. Ahí empezó, según él, un martirio. En el hospital no se me identifica con mi nombre, quién era, de dónde venía, por qué había sucedido mi accidente, nada. Ignacio hoy intenta controlar los dolores con parches de morfina. Recuerda con rabia y angustia el momento cuando fue atendido por el médico venezolano Andrés Reyes Belandria. Me decía él así, guatón, todo es leve, me miró ni siquiera profundamente, nada, me miró el labio, no es toda la sangre del labio lo que estáis botando, todo es leve, todo normal, te voy a recomponer el brazo. Y me hace el brazo así y como que me los tira más y ahí yo creo que yo ahí perdí el conocimiento del dolor y ahí Juan Pablo lo empuja. Fue derivado a su casa con este pronóstico médico, leve, pero todo empeoró. Las lesiones estaban lejos de ser menores. El 9 de febrero su familia lo llevó al Hospital Clínico Universidad de Chile. Su cónyuge recibió las malas noticias. Me dice, Ignacio está mal, puede que no pase esta noche. Viene un paro cardíaco, y me dice el diagnóstico es complejo porque en palabras siempre me dijo que tenía un pulmón perforado. Este documento es donde se resume el estado de salud en que llegó Ignacio al Hospital Clínico Universidad de Chile, con un panorama distinto, muy distinto al que le dieron en Melipilla. Más adelante conoceremos detalles. Matías se sienta, se asoma por el ventanal de su casa, ve pasar el día en Melipilla y vuelve a entrar en la cabeza.
tiene 21 años, no habla. Son las 6:30 de la tarde, justo la hora en que su hermana, quien lo cuida, llega del trabajo. Hace poco, más de un año, el 20 de septiembre, lo que para su familia fue un diagnóstico errado en el hospital de Melipilla, casi le cuesta la vida. Estuvo todo el día hospitalizado y nunca lo llevaron a hacer una tomografía. Cuando, entre comillas, en el hospital, si el niño estaba a una preevaluación y era lo que tenían que hacerle para que él siguiera, no se la hiciera. Matías tiene problemas para comunicarse, autismo y síndrome de Down. Su madre murió, por eso su hermana mayor, Andrea, lo cuida. Pero el niño vomitó, entonces yo le pregunté si era normal. Y me dijo, bueno, no es normal, pero lleva tantos días sin comer, me dijo que tiene que haber hecho una gastritis, así que llévatelo nomás. Después de ser derivado a la casa, el joven solo empeoró. Empezó como a decaer más. Ahí lo volví a llevar al doctor el día miércoles siguiente después de la operación. Y ahí el doctor, un doctor que era extranjero, la verdad no recuerdo el nombre, me lo dejó y me dijo, le vamos a hacer un examen, me dijo, y depende cómo esté el examen, la ecografía, depende cómo salga la ecografía, vamos a ver cómo evoluciona. La decisión de este médico extranjero le salvó la vida a Matías. Aún así terminó operado por una septicemia 10 días después de la primera consulta. La intervención fue en el mismo hospital de Melipilla. Andrea dice que fue ahí porque plata para llevarlo a otro centro no tiene. ¿Qué pasa, Mati? ¿Te duele la guatita? Luego de varias atenciones sin llegar a un diagnóstico claro, terminó operado por septicemia 10 días después de la primera consulta. La intervención fue en el mismo hospital de Melipilla. Andrea dice que fue para allá porque plata para llevarlo a otro centro no tiene. Uno de los médicos que la atendió fue categórico. Matías me dijo que tenía el estómago lleno de materia. ¿En algún minuto el hospital te reconoce que esto era un mal? No. El doctor que lo operó, después que Matías fue a 2 semanas, 3 semanas a control, solo a mí en una sala me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, disculpa. Este es el Hospital de Alta Complejidad San José de Melipilla. Tiene una dotación de trabajo de 663 personas. Según datos obtenidos a través de Ley de Transparencia, en febrero de este año, fecha del accidente, contaba con 17 médicos de origen extranjero, sin la certificación necesaria para trabajar en un centro asistencial de la red de salud pública. Entre ellos, Andrés Reyes, quien atendió a Ignacio Sepúlveda. No sé si será algo en potencia en cuanto al hospital, empecé a hacer mis averiguaciones y a consultar sobre respecto al médico, documentos como a la Contraloría, Presidencia de la República, en este caso iniciar los trámites en el Consejo de Defensa del Estado. Juan Pablo es el cónyuge de Ignacio, hicieron su unión civil en abril de este año. Para él fue terrible verlo así. Decidió iniciar por su cuenta una investigación. Pedí la carpeta investigativa de la Superintendencia de Salud, en donde detallan en un informe médico de que encontraron 17 médicos, en los cuales no estaban acreditados y ni siquiera estaban con permiso de la Seremi. La dirección del hospital recién el 29 de junio solicitó a la Seremi de Salud Metropolitana la autorización para que 10 de los médicos que figuran en esa lista pudieran trabajar en ese centro. Fue aceptada en agosto. Ese mismo mes, otros 5 facultativos del listado aprobaron el examen único nacional de conocimientos de medicina EUNACOM. La pregunta es por qué un hospital público de alta complejidad llena sus cupos con médicos que no están autorizados y sin tener aprobado el EUNACOM. Porque nuestro país no pudo formar los profesionales en los tiempos y además tenemos un sistema muy segregado. La presidenta del Colegio Médico es tajante. Los facultativos nacionales no concurren a los llamados de los servicios de salud debido a que las condiciones del sistema privado son mucho mejores en términos profesionales y también económicos. Nos faltan profesionales médicos y muchas de esas condiciones favorables han ido haciendo que muchos colegas migren. Pensar que por mera vocación nosotros vamos a lograr que los médicos vuelvan a el sector público me parece que es una mirada errada.
Según antecedentes entregados por la Seremi Metropolitana de Salud, se han autorizado temporalmente 299 médicos para que trabajen en el Gran Santiago. La extensión de este permiso suele ser de 1 año y se otorga mientras el profesional se prepara y rinde las pruebas médicas exigidas en Chile. Lo vivido por el hermano de Andrea y por Ignacio se suma a una serie de otras situaciones que han sido constatadas por los medios de prensa de Melipilla. En el caso de Ignacio incluso hay una mediación fallida del Consejo de Defensa del Estado. Su condición de salud no ha tenido una evolución sencilla en estos 8 meses. Es que para este agrónomo la atención recibida en el hospital de Melipilla no hizo más que empeorar la condición. Como se ve en esta animación 3D, estuvo a punto de perder un pulmón, sufrió una serie de fracturas en su brazo y cortes de tendones. Según lo que le explicaron los médicos, las hemorragias internas incluso pudieron causarle la muerte. Así me movía el brazo y yo gritaba tan fuerte porque era tanto mi dolor. Nunca había sentido tanto dolor. Después del accidente perdió su trabajo en el SAC de Melipilla, no puede mover su brazo más hábil, el izquierdo, y junto a su cónyuge incluso ya recopilan antecedentes para presentar una demanda civil. Que llegue un médico y te diga, oye, no todo es leve, me hace preguntar si yo no tengo auto y si vivo en una zona rural, yo me muero sentado en mi cama. Para volver a mover su mano tendrán que pasar por lo menos 6 años. 6 años sin trabajar. 6 años donde tendrá que vivir con el dolor corporal y emocional. En el hospital de Melipilla encuentro que para mí ahora es un hospital donde se vulneran los derechos de las personas, se vulnera el derecho a reclamar, porque te esconden la capacidad de poder reclamar. Quisimos conocer la versión del hospital de Melipilla, solicitamos una entrevista con su directora, Mónica Vitini, pero nos llegó solo un comunicado de prensa. En él reconocen que contratan personal médico extranjero sin la rendición de la UNACOM, debido a la falta de personal médico, y explica que en el caso de Ignacio Sepúlveda sí existe un sumario en curso y como medida preventiva el médico que lo atendió fue trasladado de unidad. Los servicios de salud nos hacen llegar ciertos documentos que acreditan la escasez del servicio, pero nosotros no vemos la idoneidad del médico. Eso lo ve el servicio de salud que lo quiera contratar. Es decir, el organismo que autoriza el trabajo de médicos no está facultado ni menos mandatado para velar por la calidad de los profesionales mientras estudian para la UNACOM. Incluso si los autorizados reprueban este examen, nada impide a los servicios de salud volver a pedir la autorización. Si es encontrado que efectivamente ese médico fue causante de una negligencia, ¿se le puede revocar? No, nosotros no tenemos la potestad para hacerlo. Damos la autorización y después los médicos que contratan, los directores de los servicios, verán si siguen contando o no con los servicios del médico. No existen medidas ni garantías que puedan dar las seremías al momento de extender estos permisos. Y cuando existen algunas negligencias o algunas acciones o daños de los pacientes, obviamente es todo el sistema el que se expone a ser criticado. De los 118 médicos que trabajan en el hospital de Melipilla, 10 cuentan con la autorización de la Seremi de Salud. Uno de ellos es el médico que atendió a Ignacio y que recién obtuvo dicha autorización en agosto, 6 meses después de atender al agrónomo y con un sumario administrativo en curso en su contra. Cuando contratan a estas personas, ¿quién las contrata? Lo primero. Aunque necesariamente no es garantía de una acertada atención médica, la presidenta del Colegio Médico de Chile admite que existe una falta de interés por parte de los profesionales chilenos y que son los pacientes de menos recursos los que se exponen. Son los pacientes que tienen menos oportunidades, que ya tienen más riesgo, que son los más vulnerables, los que tienen que ser atendidos por profesionales que todavía no han pasado los procesos de certificación, que no es solo una burocracia. Y es precisamente lo que teme Andrea. No tiene otra posibilidad si vuelve a enfermar Matías. Sí o sí tendrá que ir al mismo centro asistencial donde, según su visión, su hermano estuvo a punto de morir. ¿Qué pasa con la mamita que se queda callada y sufre porque su hijo no lo atienden como corresponden? Después lo va a velar.
Para Ignacio el panorama es muy diferente. Pasa sus días con la mirada perdida, con dudas y casi sin esperanza de volver a la normalidad. Busca justicia. Mis lecciones se hubieran captado antes mi situación de brazo y de cuerpo, recuperación interna, sería diferente mi panorama. Contactamos al médico Andrés Reyes y a su abogado Gonzalo Bravo, pero declinaron dar su versión a Tele 13.